¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro y comenzamos rápidamente en Ecuador, que el país acude a las urnas este domingo para votar en elecciones locales e importante referendo, un proceso electoral que se convierte en una forma de medir la popularidad del presidente Lasso y su gobierno. Ecuador celebra este domingo elecciones locales y un referendo constitucional con reformas propuestas por el presidente. Unas elecciones que sin duda servirán de barómetro para Lasso. Las protestas antigubernamentales en Perú se acercan a los 2 meses con un saldo de 69 muertos y sin una salida en el horizonte, luego de que el Congreso fracasase esta semana en 4 intentos de adelantar las elecciones generales. Y en Ucrania, en Kharkov, al menos 4 heridos. Fue el resultado del impacto de 2 misiles rusos este fin de semana en el centro de la ciudad. Y según las autoridades ucranianas, otros 4 civiles resultaron muertos durante el ataque. En Ecuador, los ciudadanos acuden este domingo a las urnas para votar si aceptan o no las reformas a la Constitución del país propuestas por el presidente Lasso. Además del referéndum, que contiene 8 preguntas sobre, por ejemplo, la extradición de delincuentes ecuatorianos, la formación de un consejo fiscal o la reducción de asambleístas, los ciudadanos también eligen representantes provinciales y alcaldes y a los integrantes del Consejo de Participación. Y nos vamos rápidamente a Ecuador. Allí está y lo ven Ramiro Carrillo, nuestro colega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los resultados de esta elección van a ser interpretados por muchos como un apoyo o un rechazo a la agenda política del presidente Lasso, que cuenta en estos momentos con menos del 20% de popularidad. ¿Hasta qué punto se está jugando el presidente su respaldo político este domingo? Un cordial saludo, Pía. En efecto, este es un ingrediente de estas elecciones que se viven hoy en Ecuador. Estamos a la medianía de este proceso y esta popularidad, aceptación a la gestión gubernamental de Guillermo Lasso se verá luego de unas horas en base a 2 factores. El primero, que es el volumen de autoridades, alcaldes, prefectos, que se elijan y que estén alineados al movimiento político general del gobierno. Y en segundo lugar, a la respuesta sí o no a un paquete de 8 preguntas de la consulta popular. Las encuestas previas sobre esta consulta popular daban un voto favorable al sí. Es decir, podría consolidar su imagen el presidente de acuerdo a estas 2 participaciones puntuales que hay acá. Horas antes del inicio de la jornada electoral en Ecuador, el movimiento correísta Revolución Ciudadana informó de que uno de sus candidatos a alcalde, Omar Menéndez, fue asesinado este sábado por la noche. No es el único candidato ejecutado. El pasado 22 de enero la policía también confirmó el asesinato de otro político. ¿Dónde está el origen de esta violencia en un país donde crece en estos momentos la fuerza del narcotráfico? Bueno, esta violencia lamentamos todos los ecuatorianos, aparte de los hechos que tú señalas. Esta mañana hubo una balacera, fue baleada la casa de uno de los candidatos de otra ciudad costera. Bueno, el origen de esto es la polarización política extrema que existe en el país y que provoca estas dificultades, esta violencia, estos ataques no solo de las agrupaciones y que se reflejan en gran medida en las redes sociales. Y también está lo que tú anotas, este incremento de la actividad narcodelictiva en el país que provocan este cuadro general de violencia, Pía. Muchísimas gracias por este análisis. Un buen domingo. De igual manera, hasta pronto. Bueno, y nos vamos rápidamente a Chile. Allí informó este domingo el gobierno que mantiene a 10 personas detenidas por presunta implicación en los devastadores incendios que han provocado al menos 24 víctimas y la destrucción de miles de hectáreas en el centro y en el sur del país. El gobierno español ha enviado un avión con un contingente de las Fuerzas Armadas a Chile para combatir los incendios. 1.500 personas han sido evacuadas a albergues de emergencia. El gobierno de Chile decretó el estado de catástrofe de Ñuble, Biobío y la Araucanía, todas zonas de intensa actividad agrícola y forestal.
Perú amplía el estado de emergencia en 4 regiones más por 60 días a causa de las violentas protestas un día después de que el Congreso bloquease hasta mediados de este año cualquier debate para adelantar las elecciones generales. Miles de manifestantes se han congregado este fin de semana en Lima, en la parte histórica de la ciudad, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Parlamento peruano. Lima se ha convertido en el epicentro de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, pero también de violentos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Este sábado, miles de personas de diversas regiones del país se movilizaron hasta el centro de la capital peruana para exigir la renuncia de la mandataria. La nueva protesta se dio un día después de que el Congreso de la República archivara la última propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones a octubre de 2023. No quiere hacer adelanto de elecciones. Ayer ha archivado el adelanto de elecciones para que se queden hasta el 2026, para que saqueen nuestras riquezas. Y ese es el pueblo que se ha levantado en pie de lucha para rescatar nuestra democracia y rescatar nuestros recursos. A la movilización asistieron gremios campesinos, organizaciones civiles y estudiantes de las regiones del sur andino con cánticos y pancartas para exigir la renuncia de Boluarte, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. La policía antidisturbios dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos, pero estos respondieron también lanzando fuegos pirotécnicos. Al final del día, se registraron al menos 4 personas heridas y más de 20 detenidos. Esto que dicen adelanto de elecciones, eso no queremos. Ellos, este Congreso corrupto, ilegal, porque no tiene la aprobación del pueblo, ¿sabes qué? Quieren decir adelanto, cuando nosotros no queremos adelanto, queremos restitución del presidente. Con la nueva negativa del Congreso de adelantar elecciones, sumada a la inestabilidad política y social que vive el país, la democracia en el Perú se torna cada vez más frágil. Una crisis que ahora también repercute en su economía, otrora una de las más sólidas de Latinoamérica. Las Fuerzas Armadas de Colombia han informado que el viernes han detectado un objeto con características similares a las de un globo de vigilancia en su espacio aéreo. Aclararon que el objeto en ningún momento presentó una amenaza a la seguridad o defensa nacional. Estados Unidos derribó el sábado un supuesto globo de vigilancia procedente de China después de que sobrevolaron gran parte del territorio estadounidense durante varios días. Una situación que ha tensado aún más las relaciones entre ambos países. Y nos vamos ahora a Ucrania. Al menos 5 personas resultaron heridas este domingo en ataques rusos contra el centro de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania en el noreste del país, mientras continúan los combates en toda esta región. Rusia lanza una contraofensiva, logrando avances territoriales en las últimas semanas. Equipos de rescate acudieron al lugar donde impactaron 2 misiles rusos en la ciudad de Kharkov, al noreste del país. Según medios locales, destruyeron 2 estructuras civiles ubicadas cerca de la plaza central, un centro universitario y un edificio de apartamentos. Una de las residentes contó que tanto ella como su pareja sobrevivieron de milagro. Casualmente acabábamos de entrar en el cuarto de baño y justo después ocurrió. Mi marido quedó cubierto de cristales rotos, pero todo el mundo sobrevivió. Eso es lo más importante. Las tropas rusas parecen haber renunciado a capturar la segunda ciudad más grande de Ucrania, aunque siguen bombardeándola y sus objetivos son a menudo civiles. Pero a unos 200 kilómetros al sur, la guerra sigue haciendo estragos y Bakhmut es el epicentro. Durante meses, los soldados ucranianos han resistido el ataque de las fuerzas rusas que pretendían hacerse con el control de la región. Durante el invierno y el Año Nuevo, el frente resistió, pero ahora Kiev dice que sus combatientes están retrocediendo lentamente hacia Bakhmut. Mientras combaten en las trincheras, los líderes ucranianos libran su propia batalla para conseguir más apoyo de los aliados de la OTAN. Aseguran que la única forma de hacer retroceder la ofensiva rusa es con armas más potentes. Los aliados occidentales han ido prometiendo tanques y cohetes de largo alcance,
Puede que las entregas empiecen a llegar en primavera. Para los soldados ucranianos puede ser una larga espera, sobre todo teniendo en cuenta que muchos analistas predicen que Rusia intensificará los ataques a medida que se acerque la primavera. El hasta ahora jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, fue designado como nuevo ministro de Defensa. Esto ocurre tras la renuncia de su antecesor, Oleksiy Reznikov, quien pasará a ocupar a partir de ahora el cargo de ministro de Industrias Estratégicas. Reznikov fue desplazado de su cargo debido a los escándalos de corrupción que involucraban a su persona y su ministerio, acusado de firmar contratos inflados de suministros de alimentos para las tropas. El presidente Zelensky ha endurecido recientemente la lucha contra la corrupción en las instituciones ucranianas. Bueno, y este domingo entra en vigor el veto a la importación de diésel y otros derivados de petróleo rusos en la Unión Europea, una prohibición que tiene como objetivo reducir una de las principales fuentes de ingresos de Rusia y por tanto su capacidad bélica. Sin embargo, el veto al diésel representa un desafío para las economías del continente, ya que es el carburante que emplea la mitad de los autos de la Unión Europea, así como la mayor parte del transporte pesado, marítimo y toda la maquinaria. Nos vamos ahora a otras regiones. El líder supremo de Irán ha indultado, al parecer, a miles de detenidos en las protestas antigubernamentales. Los grupos pro derechos humanos son, sin embargo, escépticos con el decreto. El ayatolá Jamenei anunció el indulto con motivo del 40 aniversario de la Revolución Islámica. La medida excluye a aquellos con vinculaciones con el extranjero a que se enfrentan a cargos por espionaje. Alrededor de 20.000 personas han sido arrestadas durante la ola de protestas que ha sacudido el país y que se desató, recordemos, tras la muerte en septiembre de una joven kurda mientras se encontraba detenida en una comisaría. Y en África, los líderes del África Oriental han pedido un alto el fuego inmediato en la República Democrática del Congo, donde un grupo rebelde lucha por hacerse con una de las regiones más ricas en minerales. Las tropas gubernamentales, así como varios países de la comunidad de África Oriental, no han logrado frenar este conflicto. El M23, o Movimiento 23 de Marzo, toma su nombre de un tratado de paz, pero su reputación dista mucho de ser pacífica. La milicia armada ocupa extensas áreas en el este de la República Democrática del Congo. Según la ONU, ha incumplido el último acuerdo de alto el fuego y retirada que entraba en vigor en enero. Al contrario, el M23 ha tomado el control de más territorios y una carretera clave. En la cumbre extraordinaria celebrada en Burundi, los líderes de África Oriental pidieron un alto el fuego inmediato. La seguridad en el este de la República Democrática del Congo es una cuestión regional, no de uno o dos países, y solo puede resolverse mediante un proceso político. Los líderes regionales exigen que todos los grupos extranjeros y milicias abandonen el Congo. También presionaron para que los jefes militares se reúnan la próxima semana. El conflicto ha agravado las tensiones en la región. Tanto el gobierno del Congo como expertos de la ONU y potencias occidentales acusan a la vecina Ruanda de apoyar al M23. Ruanda lo niega. Las enormes reservas de recursos minerales del este del Congo nutren los conflictos en la zona desde hace décadas. Solo desde marzo de 2022, el avance del M23 ha causado más de 500.000 de desplazados. El drama de los refugiados ha sido el protagonista esta semana. El Papa Francisco se reunió con las víctimas del conflicto en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, y condenó la violencia. Los damnificados no se hacen ilusiones, pues ya han sido testigos de muchos intentos fallidos de paz. El Papa Francisco afirmó hoy que la criminalización de los homosexuales es una injusticia y un pecado que no debe dejarse pasar. Son declaraciones que hizo en el vuelo de regreso de su visita a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur en relación a la persecución que sufren los homosexuales en algunos países africanos. Francisco reiteró que las personas homosexuales son hijos de Dios y condenarlas es un pecado.
Muy bien, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Volvemos en un rato con más información internacional y actualizada aquí en nuestro informativo en Deutsche Welle. Gracias.